este video les voy a hablar de algunos comandos básicos en MySQL. Claro que son muchos más comandos lo que tiene, pero vamos a ir viendo algunos poco a poco para irnos adentrando un poco más en el conocimiento de MySQL, que es un mundo muy extenso de aprendizaje. Bueno, lo primero que les voy a explicar cómo hacerle es sobre cómo mostrar las bases de datos que tenemos en el sistema. Las bases de datos pues son todas estas que tienen este símbolo. Entonces vamos a visualizarlas. Tenemos que poner la palabra clave show database y ya con eso vamos a poder ver las bases de datos. Las bases de datos que nosotros creamos fueron empresa, escuela y fueron la otra base de datos que se llama tienda. Ya esas bases de datos, las demás, pues ahí ya se encontraban. Eso es para poder ver las bases de datos. Ahora les voy a explicar cómo podemos ver las tablas de una base de datos determinada. Claro que si yo tengo seleccionada la base de datos tienda, que aquí es el caso, está en negrita, únicamente vamos a poder ver la información de esa base de datos, es decir, las tablas de esa base de datos, y lo vamos a ver, show tables, ejecuto y únicamente voy a ver las tablas de la base de datos tienda, que la tabla es productos. Ya si yo quiero ver, por ejemplo, las tablas de la base de datos empresa, pues lo que hago es que con la palabra clave use especifico que yo quiero ver las tablas de esa base de datos empresa y ya con eso me tiene que mostrar las tablas de empresa, que es únicamente una tabla que es empleado. Y si quiero ver la base de datos escuela, es decir, las tablas de la base de datos escuela, pues únicamente aquí le cambio y le pongo el nombre de la base de datos, que es escuela, y me muestra aquí la tabla alumnos, que es de escuela. Ahora, si nosotros queremos mostrar la estructura de una tabla, es decir, con hablar de una estructura me refiero a los campos, a las columnas que tiene. Ya ven que aparecen las columnas, pues entonces vamos a utilizar la palabra describe. Esto nos va a mostrar la estructura, es decir, el nombre de la columna, el tipo de dato y demás información. Y ponemos el nombre de la tabla. Pero para eso hay que recordar que tenemos que seleccionar la base de datos. En este caso tenemos escuela, así que únicamente nos va a mostrar, nos va a describir sobre esa tabla que hay en escuela. Entonces ponemos describe y el nombre de la tabla, ¿cómo se llama la tabla que está en escuela? Pues se llama alumnos. Entonces ponemos la palabra alumnos, que es el nombre de la tabla. Ejecutamos y aquí nos muestra la estructura de la tabla, que es el nombre del alumno, la edad, la materia, el grado. Y observen aquí que me aparecen en null la ID y el nombre del alumno. Quiere decir, perdón, no null, not null quiere decir que no se puede dejar en blanco. Las demás aparecen en null. Luego el tipo de dato, que es entero, varchar, entero, varchar, entero. Y la primary key, que es la ID. Entonces eso es para ver la estructura del alumno, perdón, de la tabla alumno o de cualquier otra tabla. Ahora si queremos eliminar la tabla, vamos a suponer que yo quiero eliminar la tabla alumnos, pero primero quiero verificar si existe. Pongo la palabra clave, las palabras claves drop table, pongo if exists. Entonces, si existe, pues elimínala y ponemos el nombre de la tabla, que se llama alumnos. Entonces, si existe la tabla, elimínala. Vamos a suponer que yo pongo otro nombre de tabla 1. ¿Qué pasa? Yo trato de ejecutar esto. Pues, ¿qué pasa? Como no existe, pues, aquí me está marcando esta como advertencia. Entonces, yo nada más voy a poner aquí el nombre de la tabla, que es alumnos. Y ya me la eliminó. Aquí me está mostrando que me la eliminó. Si yo ya quiero ver las tablas de la tabla, perdón, la tabla alumnos de la base de datos escuela, ¿qué pasa? Voy a poner show tables
Nos encontramos en la base de datos escuela, está seleccionada, está en negrita. Ejecuto y no me va a mostrar ninguna tabla porque ya la eliminé. Ahora, ¿qué tal si yo quiero eliminar la tabla, pero no solamente eliminar los registros y todo eso, la información, sino toda la estructura, toda la tabla en sí, pero vamos a suponer pues que no verifico que existe. No verifico, la puedo eliminar de igual manera. Entonces voy a seleccionar a la base de datos empresa y voy a eliminar esa tabla. Voy a eliminar la tabla que está en la base de datos empresa que se llama empleados. Entonces pongo drop tables. Vamos a suponer que yo pongo una base, el nombre de una tabla que no existe. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Aquí ya me está mostrando este error. Me está diciendo que la tabla empresa, tabla 1 de la base de datos empresa no existe, es desconocida. Entonces voy a poner el nombre de la tabla que sí existe, que es empleados. Con esto estoy seleccionando la base de datos empresa. Ejecuto y ya me eliminó a esa tabla. Ahora vamos a visualizar a las tablas que pertenecen a la base de datos empresa. Show tables. Con use tenemos seleccionada la base de datos, pero de igual manera está en negrita aquí. Ejecuto y ya vemos que no hay ninguna tabla en la base de datos empresa. Ahora si queremos nosotros eliminar las filas de la tabla, pero mantener la estructura, es decir, nos quedan, la única base de datos que nos queda con tablas es la base de datos tienda. Vamos a seleccionarla, use, tienda, y vamos a ver las tablas que hay en esa base de datos. Nos queda la tabla productos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar los registros, las filas, pero no vamos a eliminar la estructura de la tabla. Para eso vamos a poner la palabra clave truncate table y el nombre de la tabla, que es, ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo, creo que se llamaba productos. Observen que ya tenemos seleccionada la base de datos tienda, aquí está en negrita. Con esto pues vamos a eliminar, con estos comandos vamos a eliminar solamente los registros, los datos, la información que tenemos de los alumnos, pero no vamos a eliminar la estructura de la tabla en sí. Select from, y ya vemos que está la tabla, la estructura, pero no hay datos llenos ahí, o sea, no hemos llenado información. Sí hemos llenado, pero ya la eliminamos, entonces ya la tabla está vacía, solamente está la estructura de la tabla. Y ya si nosotros queremos cambiar el nombre a una tabla, pues lo podemos hacer. Podemos cambiarle el nombre. Vamos a suponer que a la tabla productos yo no le quiero llamar productos, le quiero llamar productos, ¿cómo le puedo llamar? Productitos, no se me ocurre nada. Entonces pongo la palabra clave rename table, palabras claves, el nombre de la tabla que se llama productos, to, y nuevo nombre que va a tener la tabla que va a ser productitos. Y ya con esto vamos a cambiar el nombre de la tabla y aquí nos está especificando que fue exitoso. Entonces vamos ahora a mostrar a las tablas de la base de datos tienda. Simplemente ponemos show tables, pues ya tenemos seleccionada la base de datos. Y le doy aquí. Y ya tenemos aquí el nuevo nombre de la tabla que se llama productitos. ¿Sí? Esto es un poco sobre cómo podemos hacer más bien dicho, ciertos comandos sobre las tablas y base de datos. Ya luego les iré explicando más comandos sobre cómo hacer consultas específicas y que sean más fáciles para nosotros. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen una base de datos enorme. Entonces ustedes nada más quieren visualizar a los primeros 100 clientes o a los últimos 100 clientes. Entonces, pues simplemente utilizan un comando para que pueda hacer esa consulta sin tener que ver toda la base de datos. Entonces, de esa manera nosotros le podemos hacer. Bueno, este video fue todo. Los veo en el siguiente video, en el número 10, para seguir viendo más comandos. Ya se acerca el tema de ver relaciones de base de datos. Lo vamos a ver de manera más detallada. Entonces nos vemos hasta luego. Chao.